Hola a todos, amigos del canal de YouTube de pokeriajedrez.com. Os habla como siempre el maestro Fide Óscar de Prado. Tenemos hoy aquí un nuevo vídeo, en este caso la séptima partida del Campeonato Mundial de Ajedrez que se está disputando en Sochi. Era partida en la que Magnus Carlsen llevaba las blancas, Anand las negras, después del día de descanso y después de la, tan comentada sexta partida, donde se ha hablado del doble error tan grave que tuvieron ambos jugadores, esos fatídicos 60 segundos donde Carlsen pues jugó la descuidada rey de 2 y una importante tensión, él se dio cuenta al momento, se ve que casi ni puede apuntar, se queda blanco, y la suerte que para él que Anand no encontró el caballo por E5, simplemente jugó a 4, ¿no? Se ha hablado muchísimo, ya hablamos aquel día sobre cómo había sido esta partida y cómo podría afectar. Bueno, hoy hemos tenido una partida de nuevo muy larga y Anand ha decidido variar, la partida que ha terminado en tablas, ha sido una berlinesa y de nuevo la verdad que no ha sido unas cómodas tablas para Anand, que ha tenido que trabajar duro para conseguir un empate y ha tenido un momento determinado que ha decidido entregar una pieza por 2 peones y se ha jugado un final de torre y caballo y 2 peones contra torre y 4 y que lo ha tenido durante 122 jugadas, durante 6 horas y media, presionando Carlsen, tratando de cometer un error del indio, ¿no? Pero bueno, es un buen resultado para Anand, este empate. Ahora quedan 5 partidas y por lo menos va a llevar 3 con blancas y tiene alguna opción de que si consigue ganar una partida, pues de igualar el match todavía, ¿no? Anímicamente, pues se puede recuperar. Bueno, vamos a ver la partida. Empezó con E4, E5 y como dijimos, esta vez dejó la siciliana y volvió a jugar la española, en este caso la berlinesa. Aquí el que varía es Carlsen, hoy decidió entrar en la línea principal y jugó en roque. Recordad que en la otra partida había jugado con D3. En la segunda partida, que acabara ganando, pero también no había sacado nada a la apertura y después fue el famoso también grave error de H5 y bueno, la variante aquella que la torre había salido por A3 y por G3 montó un cierto ataquillo, ¿no? En esta jugó en principio la línea principal y la berlinesa se caracteriza, estas jugadas son todas más o menos las líneas principales, D por E5 se caracteriza por este cambio de damas relativamente rápido, ¿no? La berlinesa, si bien se conocía hace muchos años, el principal impulsor fue Kramnik, que la preparó para su match contra Kasparov en el año 2000, cuando Kramnik consigue destronar a Kasparov como campeón del mundo. Kasparov no fue capaz de ganarle una sola partida ni sacar ventaja, vino Kramnik muy bien preparado de aquella y fue una apertura que llegó pues para quedarse. Hoy en día entre la élite y entre muchísimos jugadores fuertes es una de las armas principales con negras. Ha desplazado bastante en este sentido a la Petrov. La Petrov antes también se consideraba como muy sólida, donde también había muchos empates, pero bueno, digamos que hay algunas variantes como la de caballo C3, hubo algunos determinados momentos que pasó por algunos apuros y digamos que los jugadores de Petrov, muchos sólidos, se pasaron la mayoría de ellos a la berlinesa, ¿no? Y hoy en día la juega en la élite pues casi todo el mundo, tanto con blancas como con negras, ¿no? Es la opción más sólida. Esto está haciendo que pues, muchos jugadores abandonen incluso el peón de rey con blancas por tratar de buscar otro tipo de aperturas, ¿no? Entonces, bueno, hay gente a favor, hay gente en contra que está diciendo que esto un poquito mata el juego, porque está muy trillado, porque es aburrido, porque son tablas, y, hombre, es un medio juego final, ¿no? Sin damas, pero que bueno, tiene bastante labor estratégica, y claro, eso sí, requiere también un estudio bastante completo, porque hay muchas partidas, ¿no? Y se están jugando cada vez más, Pero bueno, es raro. Es cierto que el porcentaje de tablas es muy alto y es raro ganar partidas, aunque de vez en cuando se consiguen algunas buenas victorias, tanto con blancas como con negras, ¿no? Bueno, en este caso vamos a hacer un repaso un poquito más rápido, porque habría muchísimas opciones que analizar. En este caso H3 es la elegida en la partida, la alternativa principal es caballo C3, que también puede transponer con H3, también se juega aquí por ejemplo torre D1 o B3, ¿no? Por citar algunas de las más utilizadas. Tras H3, rey E8, también una jugada importante y hay que comentar en esta posición que la jugada H6, que también era bastante habitual, fue entre Caruana y Carlsen este año y Caruana le ganó una buena partida a Carlsen y tras torre D1, rey E8
y ahora caballo C3, alfil D7, ¿no? Y aquí Caruana jugó alfil F4, tras torre D8, caballo E4, alfil E7, G4, se cambiaron los caballos, rey G2... Y aunque la posición objetivamente está equilibrada, Carlsen acabó apretando, Caruana acabó apretando y acabó ganando esta partida. Y de hecho, en algún enfrentamiento posterior, Carlsen rehusó entrar en esta variante de la berlinesa, ¿no? Aunque objetivamente el juego debería estar también equilibrado, ¿no? Bueno, a rey E8 es muy común también. Y tras caballo a C3... Pues de nuevo, aquí hay por lo menos 6 o 7 jugadas bastante más o menos similares y se jugó H5, una que también está de moda, bueno, hay varias de moda, pero hay varias partidas de jugadores fuertes, todos con negras y con blancas, y que se está jugando mucho, ¿no? H5. Por citar algunas de las ideas al que le puede interesar, pues por ejemplo A5... tenemos por ejemplo caballo E7, esta partida la vimos este año en la Copa Sinquefield en San Luis, donde tras caballo E4, caballo G6, torre 1, H6, rey H2, C5, C4, alfil E6, y aquí defienden las blancas defienden el peón de C4, y tras B6 el juego está más o menos equilibrado, aunque acabó ganando el negro en Nakamura Topalov, en San Luis en este año 2014. También aquí, por ejemplo, alfil E7, alfil E6, jugada que ha jugado Nairis también se ha jugado H6. Tuvimos en el propio San Luis Topalov-Carlsen, donde Carlsen jugó con B6, y la partida siguió alfil F4, alfil B4, caballo E4, y aquí se cambiaron las piezas, y tras caballo D4 la posición está igualada y acabó también en tablas pronto. Y también aquí se ha jugado alfil B4 directamente, Caruana-Carlsen en Weekend 2012, algo más antigua, y una posición también más o menos aquí equilibrada, ¿no? Este H5 bastante jugado también. Ahora aquí el blanco jugó alfil F4, esta parece en principio la jugada que está siendo más utilizada, aunque hay algunas opciones aquí. Por ejemplo, alfil G5 en Aronian Kramnik en Zurich 2012, es interesante también. Siguió alfil E6, B3, alfil E7, torre A D1, juego equilibrado también. En vez de alfil F4, otra jugada muy utilizada es torre D1, y por ejemplo esta es una jugada que había utilizado Anand mucho con blancas. Tras alfil E7, alfil G5, alfil E6, aquí Anand hay dos partidas, ¿no? En el año 2009 jugó torre D2, torre D8, torre A D1, se cambiaron piezas y acabó ganando, aunque fue la posición equilibrada en Anand Karyakin. Y después, un año después, contra Kramnik decidió jugar G3, aunque tras F6 se cambiaron las piezas, alfil F4, torre C8, también la posición está equilibrada y acabó también en tablas. E incluso también en la jugada 11, en vez de alfil F4, caballo E2, por ejemplo, Carlsen-Yakovenko, en el año 2009, ¿no? Había sido también otra elección. Como digo, hay muchas partidas y más o menos, muchas llevan planes similares, algunas tienen su peculiaridad y más o menos van en función, ya os digo, de la preparación de ese día, y casi todos suelen jugar la misma apertura, pero variar un poquito cada día, pues para evitar también la preparación del rival, ¿no? Aquí alfil F4, la jugada alfil D7 en principio es la mejor. Aronian probó alfil D7 contra Ivanchuk, aunque esta jugada parece un poquito peor, se quedó quizás un pelín peor esta jugada. Y también alfil E6, también la probó Navarra contra Kamsky en 2012, pero también parece un pelín peor. Alfil E7, completaba aquí el desarrollo, sería la más correcta. Aquí torre A D1, también es la jugada más utilizada. Y aquí de nuevo alfil E6. Por ejemplo, caballo H4 se ha jugado también una partida Karyakin-Aronian, por ejemplo, pero en principio parecería un poquito peor, ¿no? Le jugaron caballo D4, caballo F5, caballo E2 y G5, y la partida estuvo más o menos también equilibrada. Bueno, tras alfil E6 sigue caballo G5, y ahora sí que la mayoría de las partidas siguieron con torre H6, la torre acude a defender el alfil, y ahora G3. Por ejemplo, teníamos un Caruana-Nakamura de este año 2014, donde Caruana jugó torre Fe1, una partida bastante reciente. Carlsen decidió aquí jugar G3, como os podéis ver. A torre F1 había seguido alfil B4, y ahora Caruana aquí jugó G4. Se cambiaron, caballo E7, se cambiaron, rey G2. Una partida que acabó en tablas, pero fue una partida que Caruana tuvo ventaja decisiva. Cuando llevaba 7 de 7... en San Luis, sabéis, en las 7 primeras partidas, luego de las 3 últimas que acabó, tuvo 2 ganadas, ¿no? Y una de ellas fue esta ante Nakamura, aunque objetivamente la posición aquí está equilibrada, ¿no? También, tras torre F1, alfil B4, en vez de G4, Caruana-Nakamura,
Justo unos días, un mes y pico después, en el torneo de Tashkent, con lo cual también debió demostrar que esa jugada no le gustaba mucho, Caruana decidió variar y jugar caballo G E4. Y tras torre G6, rey H2, H4, G4, peón por y caballo 7. De nuevo con una posición equilibrada en Caruana Unbreaking, partida que también acabó en tablas, ¿no? Entonces, bueno, estas dos partidas son bastante recientes de este año y en las que realmente, pues, Carlsen decidió variar un poquito, en las que, digo, Nakamura no consiguió realmente sacar ventaja, ¿no?, tras apertura. Entonces G3 también se ha jugado caballo C4, pero tras alfil D5 el juego se iguala, y aquí G3. Jugada también muy utilizada, y sigue esta secuencia que es más o menos bastante forzada y bastante jugada por los dos bandos, que es cambiar aquí el caballo, hacemos torre G6, y aquí el blanco juega H4, ¿no? Una partida, Grischuk Anand siguió este orden, alfil F4 primero, tras caballo H4, rey H1, caballo F3, y tras rey G2, caballo H4, podía haber sido una partida, acabaron en tablas de esta manera, Grischuk Anand, Monte Carlo, pero bueno, H4 es conocido, y ahora viene el golpe F6, peón por, y alfil F4. Bueno, hemos visto esta posición que las negras juegan caballo por H4 y las blancas hacen F3, evitando el jaque en F3, ¿no? Bueno, es una posición interesante porque las blancas han sacrificado un peón, pero digamos que tienen una sobrada compensación, ¿no? Tienen el peón de C7 a tiro, en algún momento lo pueden recuperar, y se van a basar sobre todo en una poquito mejor de estructura. Estos dos peones ligados van a ser más fuertes que este y este, ¿no? Y si alguno de los dos cae, pues podemos tener una pequeña mayoría de peones en el flanco de rey, es decir, un peón de más, un poco recordando a la variante también del cambio, ¿no?, de la española, donde se juega al final con un peón de más en el flanco de rey. La posición va a acabar siendo un poquito similar. En este momento jugó torre D8, también la jugada pues muy utilizada. El módulo aquí nos dice que es más cómodo para el negro torre G7, y de hecho hay una partida de Fimenko-Bakrot ya en el año 2011, aunque los análisis de estos jugadores pues son más profundos y muchas veces pues tienen algo más de razón, ¿no?, aunque un módulo de 0.10 o 0.20 y pico pues consideran más jugable. Pero bueno, esta jugada en principio parece correcta, y tras caballo E4, rey F7, rey F2, aquí una idea muy interesante para el negro, que es caballo por F3. Tras rey por F3, jaque, rey F2, alfil por y torre por, y digamos que aquí las negras tienen una excelente pues compensación, ¿no?, porque son dos peones, aunque son dos piezas por la torre, y el juego está más o menos equilibrado, y curiosamente acabó ganando Bakrot aquí contra Efimenko, aunque tampoco es la posición para que el negro acabe ganando, ¿no?, son dos piezas y dos peones. Pero bueno, quizás esa jugada, digo, tampoco es que sea necesario, torre D8, se vio en la partida, y aquí vimos la jugada directamente rey F2. Todavía teníamos unas pocas partidas, y en la cual se había jugado torre D8 directamente, ¿no? Tras rey por D8, rey F2, caballo F5, y tras torre H1, caballo G7, de nuevo B3, una jugada muy común para quitar casillas al alfil y para que el peón de A2 muchas veces no quede colgando, se le quita la casilla C4 también. Aquí se ha jugado caballo D1, por ejemplo, en Irish contra Wesley So, este año 2014 en el Tata Steel, a comienzos de año, partida también que acabó en empate. Una posición más o menos equilibrada. Yo creo que el negro incluso podía llegar a aspirar a quedar un pelín mejor, pero bueno, la posición es igualada. Y este B3 fue Karyakin, luego Nairich con negras, en Dortmund 2012 había jugado esto, y también contra Karyakin, y también la posición estuvo equilibrada, ¿no?, partida que acabó en empate. Incluso también se jugó torre D, E1, y aquí la mejor jugada contra torre D1 creo que es rey D7. Hay una partida donde jugaron rey F7, Motilev-Bakrot, en Poikoski 2014, y pienso que esta jugada de Bakrot es un poquito peor, ¿no? Era mejor rey D7. Y tras rey F2, caballo F5, torre H1, bueno, creo que las blancas pueden aspirar a conseguir aquí ligera ventaja. Pero ya os digo, la jugada correcta aquí, la recomendación sería jugar rey D7. En la partida jugaron rey F2 y tras torre por D1, caballo por D1, el caballo ahora se está comiendo, tiene que irse a F5, torre H1, lo que os decía, las blancas ya quieren rápidamente atacar este peón débil, y aquí las negras se comen el peón de A2. Esta es una posición interesante. Las blancas comen el de H5, vemos que la jugada B3, tratando de cazar el alfil, hay la jugada alfil B1,
¿no? Y si queremos ahora, si el peón mueve, el alfil puede salir, atacar nuestro caballo, y si jaque y torre 2 defendiendo, tenemos caballo de 4 y las negras empiezan incluso a quedar un poquito mejor. Entonces torre h5 sería correcta y aquí alfil e6. Hay una alternativa interesante aquí que es alfil b1, ¿no? Esta jugada parece que aparentemente se deja una pieza, pero tras torre por f5, alfil por c2, ahora tenemos el ataque doble, como se puede ver fácilmente, ¿no? Al caballo y a la torre, y las negras van a conseguir la igualdad también, ¿no? Por ejemplo, si caballo e3, simplemente creo que comer y rey d7, aquí todos los peones del flanco de dama van a compensar, de nuevo son torre y dos peones contra dos piezas, y si torre a5, recuperamos nuestra pieza, y aquí, aunque lo que hacemos es devolver material, pero con la presencia del alfil de distinto color, y las torres y los alfiles y los peones iguales, todos los peones en blanco que van a estar defendidos, la posición estaría muy cercana también a las tablas. Pero bueno, alfil e6 es otra jugada también bastante posible. Y aquí ya tenemos, se nos estaba acabando la teoría, aunque los jugadores, ya digo, esta variante la conocen muy bien y habían jugado bastante rápido. G4 es la jugada de Carlsen, conocido. Alfil por C7 supuestamente sería un poquito mejor, aunque ha demostrado que realmente no nos quedará tampoco mucha ventaja a las blancas, ¿no? Aquí se ha jugado torre H6, también una posible idea puede ser torre G5. Tras torre H6 se cambiaron las torres, G4, caballo F7, rey E3, y aquí teníamos un par de partidas. Hay una primera partida en la cual habían jugado F5, y que las blancas pueden aspirar a una ligera ventaja en esta posición, quizás, ¿no? Con bueno, su peón pasado y este final, rey más activo, y aunque la partida acabó en tablas, en PAP contra Banús en Hungría 2012. Y en esta posición, Solak contra Bakrot en Yerevan en este año 2014, Bakrot mejoró el juego negro con rey d7, perdón, y tras alfil b8 a5, tras caballo c3 b5 puso en marcha sus peones, caballo e4 rey e7 y más o menos consiguió también la igualdad, partida que acabó en tablas, ¿no? Entonces bueno, Carlsen juega g4, aquí las negras juegan caballo d6 y torre h7. Todavía estábamos en teoría en una partida bastante reciente entre Giri y Rayabov del reciente Grand Prix de Tashkent en Uzbekistán, o sea que se jugó ahora el mes pasado, en el mes de octubre, y aquí, bueno, más o menos habían jugado rápido, Anand había pensado un poco más, y aquí Anand gastó unos 10 minutos y introdujo la novedad caballo f7. Sí que en realidad parece que esta jugada mejora un poquito la partida Giri-Rayabov, ¿no? En esa partida citada se jugó f5, allí Giri jugó g5 y tras caballo f7, torre h5 y torre g8, rey g3, bueno, la posición está equilibrada y la partida acabó en tablas, ¿no? Aunque bueno, alargó, presionó un poquito el blanco, hubo alguna imprecisión también de Rayabov. Creo que tras f5 la jugada más crítica es torre por c7 directamente. Esto puede dar una ligera ventaja a las blancas y la verdad que bueno, es una jugada bastante interesante. ¿Cuál es la idea? Que ahora mismo se está atacando el caballo con el alfil, al quitar el defensor no vale comer en g4, y bueno, creo que puede dar un poquito de ventaja a las blancas. Entonces, Anand, supongo que, no sé si sobre el tablero lo traería preparado o conocería esta partida y quizás pues tratando de recordar un poco sus análisis o de ver una posible mejora, pues gastó unos 10 minutos, ya os digo, en hacer esta jugada, ¿no? Caballo f7. Fijaros una vez más la preparación, ¿no? Todavía en terreno conocido hasta la jugada 25. Y aquí pues sigue un desarrollo normal, caballo e3, tratando de acercar al caballo al juego, aquí viene rey d8, hay jugadas similares como podría ser rey d7 también, pero bueno, en este caso el rey defiende el peón y no quiere clavarse, caballo f5 y aquí c5. De nuevo buenas jugadas aquí, a6, alfil d5, torre g8 incluso, todas más o menos pues con una cierta igualdad, ¿no? c5, aquí se juega caballo g3 y aquí es un momento importante de la partida, ¿no? Aquí Anand, tras pensar unos 27 minutos, se decide por esta jugada caballo e5, que en principio parece que va a dar ventaja a las blancas. Pero seguro que aquí creo que ya tenía en mente lo que va a pasar después en la partida y quizás le pareció pues, la forma de solventar todos sus problemas, ¿no? Es muy importante que entendáis esta posición porque con un peón de más podéis decir que las negras no tengan ventaja, sin embargo los módulos lo valoran pues eso, con ventaja entre igualdad y puede ser una ligera ventaja blanca, pero bueno, sobre 0,20 para daros una idea. Realmente aquí la diferencia radica en que estos cuatro peones del flanco de dama contra
Dos, como hay doblados y están bastante alejados, las negras todavía tardan mucho en conseguir hacer un peón pasado. Simplemente las blancas tienen mayor actividad de piezas en el flanco de rey y posibilidad en un momento determinado de hacer un peón pasado aquí un poquito más rápido, ¿no? Entonces básicamente la compensación por el peón es muy grande, la actividad de las piezas blancas es muy buena, tienen la torre en séptima, tienen un alfil que en cualquier momento se puede recuperar, tenemos un caballo que puede entrar por varias casillas, por E4, etcétera. Entonces realmente pues aquí el peón de más es insignificante, ¿no? para el negro. Es decir, que tienen que jugar bien porque podrían incluso caer en problemas, ¿no? Jugadas sencillas, creo que rey de 7 y alfil de 5 deberían ser suficientes para igualar la partida. Y vemos que tras caballo E5, aquí hay un momento bastante interesante, ¿no? Dio el jaque intermedio, se podía comer directamente, se cubrió de torre. Aquí, por ejemplo, también se puede jugar rey de 7 y torre H5 o rey E7 o incluso alfil G8, aunque tras rey E3 en todas las blancas van a quedar un poquito mejor. Y tras torre G8 viene la idea, alfil por E5, jugada intermedia, F por E5, vemos que claro, no vale tomar aquí por alfil por F6 y recuperamos la torre, jaque y recuperamos la torre, F por E5 y torre H5. Bueno, ahora tenemos lo que os comentaba antes. En esta posición es un momento clave de la partida, ¿no? Y las blancas van a recuperar su peón, porque esta jugada ataca estos peones, y además le quedan los dos peones pasados y ligados, que puede dar a las blancas una ventaja. Pues este es el momento en el que Anand gastó apenas 5 minutos, yo por eso os digo que ya lo debía tener calculado, y realizó una jugada que, bueno, hubo de todo, quien la criticó severamente, luego con el tiempo iba viendo que no era tan mala y que quizás fue la mejor decisión práctica, ¿no? Y Anand decidió sacrificar su alfil por los dos peones blancos y tratar de salvarse en este final, tras alfil por, peón por, torre por E5 y B6. Jugando este final que es realmente la principal dificultad para blanco. Bueno, la torre y caballo no es tan fuerte como el torre y alfil, porque de hecho el final simplemente, si quitamos todos los peones, torre y caballo contra torre, es tabla, es bastante fácil, más o menos fácil, ¿no? Sí, casi siempre, aunque alguna vez se ha jugado y se ha perdido, pues hay muchas cosas, factores de tiempo, cansancio, siempre uno se puede acabar equivocando, pero en general es bastante más fácil que el de torre y alfil contra torre, que ese sí que se puede ganar en muchas posiciones, ¿no? Y es bastante más difícil de defender. Entonces aquí básicamente es complicado, quedan pocos peones al blanco, solo le quedan dos, y tampoco el negro tiene excesivas debilidades y no es fácil de entrar, ¿no? Pero bueno, vamos a ver por qué Anand decide sacrificar. La alternativa aquí era la jugada torre F8, ¿no? Ahora las blancas jugarían rey E3 saliendo de la clavada. Comer directo no es bueno por alfil por G4, evidentemente. Entonces salen de la clavada. Y la jugada alfil de 5. Jugada muy interesante, presionando sobre F3, ¿no? Con las dos piezas, tanto la torre como el alfil. Y aquí vemos que hay caballo E4, esta sería la mejor jugada. Y las negras deciden hacer alfil por E4, rey por E4 y tenemos jaque. Y aquí hay dos finales interesantes. Uno, que sería directamente jugar rey E3, y tras rey E3, torre B4, ahora torre por E5, torre por B2, torre por C5, C6 y F4. Bueno, este es un final, ya os digo, de difícil evaluación, porque aparentemente los peones blancos, dos pasados y ligados, y el rey un poquito más activo, están más avanzados que los negros, ¿no? Que de momento incluso el negro no puede ni siquiera empezar con A5, porque se lo comerían, y este final quizás las negras puedan tener alguna dificultad, ¿no? Los peones pasados a Anand le parecían peligrosos y no vaya a ser que pues, un final de estos ya tiene alguna mala experiencia de perder algún final de torres de estos en principio equilibrados y dejarse algo por el camino o que no sea tan fácil realmente defenderse, porque estos son finales, les digo, son bastante complejos, y decidió evitar esta idea, ¿no? Aquí también hay otra idea para el blanco, que es tomar directamente en E5, y tras torre por F3, jugar rey E6, amenazamos mate, tras jaque, rey F6, y tras rey E8, torre por C5. De nuevo con ventajilla blanca, ¿no? El peón blanco va a estar muy pasado, la torre está pasado con el rey apoyando además, y quizás aquí las negras tengan alguna dificultad para hacer empate. Objetivamente, yo creo que los finales estos sí que pueden ser tablas, pero igual con un juego correcto y difícil. Y Anand valoró que no valía la pena meterse en ese final y que podría aguantar la partida donde tenía menos chances de sufrir, o un juego más fácil de hacer
en este tipo de final. Creo que fue una decisión correcta. He visto el desarrollo de la partida, en la cual, pues analizándola ahora un poco, durante la retransmisión en directo, con comentaristas, nadie acertó a dar un plan ganador para el blanco, ¿no? Entonces, realmente, si se demuestra esto y se confirmará con el paso de los días, la decisión de Anand entonces fue bastante correcta. Cierto que los módulos no daban esta jugada, y aquí, pues claro, van a dar una clara ventaja blanca, un punto y pico, y no valoraban esa como la mejor defensa, pero a la vista de un jugador humano y desde el punto de vista práctico, posiblemente haya sido una solución muy correcta la de Anand. Bueno, vamos a ver ahora un poquito más cómo siguió la partida. Caballo E4, torre H4, rey E2, las blancas llevan su rey al flanco de dama, igual que las negras. Esta fase la vamos a pasar un poquito más rápido porque realmente es complicado encontrar muchas alternativas, ¿no?, para el blanco. Vamos a ver un poquito cómo pasó. Rey C1, las blancas escondieron el rey y bueno, aquí se pasó el control. Realmente lo que os decía, las negras tienen sus 4 peones contra 2, pues, su posición es bastante sólida, de momento no tiene ninguna debilidad, con lo cual las blancas tratarían de, primero, provocar algún avance de peón, que las negras puedan quedar con algún peón débil, intentar llevar su rey, y con la torre y el caballo pues acabar presionando, y sobre todo evitar los cambios de peones, mientras que las negras pues todo lo contrario, tratar de intentar avanzar sus peones sin que queden débiles y tratar de cambiar los máximos peones posibles, ¿no? Bueno, aquí una vez pasado el control siguieron pues muchas maniobras. Esta fase, ya os digo, la pasaremos un poco más rápido porque realmente pues no hay grandes cambios, ¿no?, entre una jugada y otra. El rey se refugia intentando subir el rey, la torre aquí cortando para que el rey no suba, vuelve por atrás, lo intenta ahora con el caballo, atacamos el caballo, ¿no? Aquí tendríamos que evitar, por ejemplo, que nos jugaran torre C7 y C4, ¿no?, para tener el problema del peón. Entonces por eso jugamos esta jugada, torre aquí. Y lo bueno que tiene esta jugada es que las blancas tampoco tienen la jugada C4 por la clavada, ¿no? Entonces el caballo está atacado, se tiene que ir, la torre vuelve, rey C3, de nuevo volvemos a cortar. Anand jugó bastante bien esta fase, vuelve el caballo por aquí, va a la torre y caballo F2. Vemos que aquí, por ejemplo, subir el rey, por ejemplo, las negras lo que vendrían es atacar de nuevo los peones, y si subimos de nuevo, pues volver a cortar, y realmente no es fácil progresar, ¿no? Ya os digo, no es fácil progresar para las blancas en esta posición. Entonces jugaron caballo F2, torre H2, vuelta con la torre para abajo, aquí pasamos unas cuantas jugadas de nuevo, tenían el control en la jugada 60, aquí vamos por la 54, y Magnus decide intentar traer el rey, se ofrece el cambio de torres, y por supuesto las negras sí que no van a cambiar nunca torres. El final con el caballo y los 4 peones contra... el caballo y 2 peones contra 4 peones con los reyes sí que estaría perdido para el negro. Entonces eso es lo único que tienen que tener en cuenta las negras, es no cambiar las torres. Torre H4 y por fin se decide hacer un avance de peón, Magnus, C4. Aquí negras jugaron torre H3, rey C2, la torre baja, intentando maniobrar de nuevo con el caballo y la torre, otra vuelta que se le da, y aquí Anand aprovecha para hacer B5. En un momento determinado, que el caballo se retira, teniendo ahora el peón C defendido, las negras deciden jugar B5. En principio su estrategia es cambiar peones, y esto no va a ser una mala jugada. Tiene el inconveniente, entre comillas, de que podría dejar un poco débil este peón, pero si nosotros conseguimos cambiar los peones blancos, no nos importa acabar perdiendo 1 o 2 peones. Lo que tenemos que conseguir con negras es cambiar los 2 peones blancos. Y esta jugada por lo menos va a cambiar uno ya, ¿no? Tras caballo C3, C6, reforzando la posición. Caballo E4, se ataca la torre y el peón está defendido. La torre se queda en la columna H. Nos atacan de nuevo la torre, seguimos y aquí jaque. Bueno, subimos el rey, caballo D7 y rey A5. Ahora las negras tienen la amenaza con rey por B4, con lo cual aparentemente tienen alguna debilidad de peones y el rey ha tenido que salir un poquito, pero claro, se está comiendo el peón de C4, se está jugando rey B4, de nuevo haciendo jaques por la columna, por la segunda fila, y una vez que liquidemos los peones la partida sabemos que va a ser tablas. Entonces aquí torre E4. Esta jugada es interesante, planeando una pequeña trampa que podría ser la jugada rey B4. Anand jugó muy bien con torre G2. Si rey B4, entonces sí que C por B5
jaque, y tras rey por b5, caballo e5, y luego metemos un caballo en c4, bloqueamos todo, y esa posición sí que podría estar, estaría de hecho creo que perdida para el negro, ¿no? Las negras ya no iban a ser fácilmente poder cambiar un peón, se puede ir mejorando el rey, la torre, y la partida estaría perdida, o sea que ese sería un detalle a tener en cuenta. Pero Anand, por supuesto, juega correcto, torre g2 y rey c1. Aquí jugó torre g1, parece que ser que ya era posible esta maniobra, rey b4, es cierto que Anand no se metiera en líos, y c por b5, hay la jugada intermedia, rey c3, ¿no? Amenazamos mate, y si jaque, tenemos rey d4, tocamos la torre, y si la torre se retira, simplemente peón por. Y tras torre por, aquí tenemos a5, con la inevitable idea de a4. Y si torre por b5, tenemos rey c3, de nuevo volvemos a amenazar mate, y ahora si damos jaque, en c5 comemos el peón, de nuevo con tablas, ¿no? Si jugamos rey b1, por ejemplo, tenemos torre b2 y torre por b3 de nuevo con tablas. Pero bueno, más seguro entiendo que Anand quisiera seguir dando los jaques, rey e1, y aquí otra buena decisión de Anand, cambiar peones, peón por. Evidentemente va a sacrificar alguno, pero su objetivo es eliminar el último peón blanco. Ahora tomó de torre, si toma de peón simplemente rey b4, también garantiza las tablas, y ahora torre g3. Bien, aparentemente perdemos un peón, tras caballo por c5, no comer de torre porque rey b4 también llevaría las tablas al comer el último peón, come de caballo, pero simplemente tenemos rey b5, ahora mismo con la amenaza torre por b3, y también vamos a tener el plan a5, echar el caballo y a4, cambiando el último peón. De hecho, tras torre c2 fue lo que siguió. a5, aquí los módulos ya no dan ninguna ventaja desde hace un rato. Quiere decir que el punto y pico que daban, pues ya no lo dan, ya dan igualdad. Tras rey f2, torre h3 y tras torre c1, rey b4. Ahora se está amenazando atacar la torre o jugar torre c3. De hecho, fue lo que pasó en la partida, tras rey e2, torre c3. Esto va a garantizar eliminar el último peón blanco y las tablas, ¿no? Entonces, caballo de 3 jaque, cambiar. Tenemos el problema de que este final, con tan poco material, aunque parezca que podemos defender el peón, es que ahora no tenemos forma de progresar, ¿no? Tras rey b5, ahora ¿qué jugada hacemos? Si el caballo se va, tenemos a4, ¿no? Si jugamos caballo a4, volvemos a b4, y la única forma de defenderlo es desde c5, ¿no? El rey no se puede apartar porque el caballo está en el aire. Es una posición que, como podéis comprobar fácilmente, es de unas tablas bastante fáciles. Si, por ejemplo, caballo b7, ya podemos hacer a4, ¿no? Y al jaque, de nuevo, tenemos rey b4, con lo cual cambiamos el último peón y de nuevo tablas. Entonces, bueno, caballo de 3, nos comemos el último peón y torre a1. Es cierto que, bueno, se habló también muchos comentarios de que si era un poco falta de respeto o no era falta de respeto que Carlsen tratara de jugar a Anand el torre y caballo contra torre. A ver, podrían hacer las tablas aquí perfectamente, eso es cierto. Todos sabemos que Carlsen es un gran luchador, que que además viene Anand de perder una partida pues bastante importante, en lo cual, pues bueno, no tiene ningún riesgo a perder, y está jugando un campeonato del mundo y está en su derecho de jugar hasta el final. Porque muchas veces Carlsen ha ganado muchísimas partidas que eran tablas que otros grandes maestros ni lo hubieran intentado, y él ha jugado las partidas hasta el final y ha provocado errores en sus rivales, pues por el cansancio, por 1000 motivos, ¿no? Entonces psicológicamente se ha ganado una fama buena también y mucho miedo entre los rivales precisamente por eso. Es cierto que objetivamente la posición es bastante fácil de empatar, pero lo intentó durante un buen rato, pues sobre todo tratando de desgastar a Anand, que tenía, por cierto, menos tiempo, unos 10 minutos, quizás por aquí, si no recuerdo mal. Carlsen tenía más de 40, aunque, ya digo, la partida si hubiera acabado aquí tampoco hubiera pasado nada, ¿no? Bien, rey c4, caballo aquí, rey b5. Bueno, los peones los va a acabar perdiendo el negro, pero eso es insignificante, ¿no? Lo que quiere es llegar a una posición de torre y caballo contra torre. Avanza le da unos jaques, sube el rey, rey 1, rey b5, rey c2 y sacamos la torre. Ahora caballo aquí, amenazando caballo c3, pero jaque, rey y a3. Las negras siguen avanzando sus peones, jaque, torre a4. Bueno, el peón va a caer, no nos importa. A2, comen de caballo, por supuesto, y jaques. Vamos a seguir dando jaques al rey y quedándonos una vez más con nuestra torre. Bueno, ahora nos falta el peón C, que no nos importa, incluso lo acabaremos perdiendo.
y aquí mueve su rey, rey b6 y saca su torre, regalando el peón de c. Jaque, rey e7, rey por... Y ya os digo, este final no tiene nada que ver con el de torre y alfil contra torre, que sí hay muchas posiciones que se ganan y muchas maniobras. Aquí básicamente las negras normalmente consiguen hacer tablas y ya os digo que es relativamente bueno, sencillo, aunque es cierto que con poco tiempo y cuidado, te lo pueden jugar perfectamente, como un torre contra caballo, como un torre contra alfil. Como ejemplo, en el último, ¿sabéis? Este europeo juvenil que se jugó en Armenia, en la categoría sub-18, Jaime Santos, el leonés, que podía haber ganado incluso la medalla de oro, tuvo ventaja. Bueno, llegó al final de torre y alfil contra torre, que incluso tenía torre contra alfil y peón, también regaló su peón, y tenía su rey en la esquina buena, con el alfil, todo correcto, sabía para hacer tablas, pero en un momento determinado, un final que conoce desde hace muchísimos años y que es tablas fácil, bastante fácil, pues movió su alfil a la casilla que no era en un momento determinado y acabó perdiendo la partida, ¿no? Pues estos errores, por supuesto, se pueden dar. Y también estaba en derecho el jugador de la torre, pues de jugar la partida. No podemos enfadarnos ni quejarnos por estos porque nos jueguen pues este tipo de posiciones. Cuando demostremos que sabemos hacer las tablas, pues el rival ya se acabará cansando y nos las acabará dando, ¿no? Tratando de cambiar las torres, la torre de lejos, el rey de momento ni siquiera llegó a sufrir, jaque, nos metemos en d7, caballo f4, la torre por atrás para dar los jaques y simplemente quedarnos con nuestro rey. Aquí estábamos por cerca de la jugada 120 y aquí en este momento Carlsen pues vio que ya era absurdo, aún podía haber seguido jugando porque la última captura de peón había sido en la jugada 104, con lo cual podían haber jugado hasta la 154, pero bueno, aquí en la 121 decide jugar torre c1 y bueno, haciendo las tablas, ¿no? Como veis, no hace falta pedir tablas al rival, ¿no? Es una cosa que tiene hecho bastantes veces y algunos jugadores más, simplemente tras el cambio de torre son tablas automáticamente teóricas, se firman y punto, no hay que andar ofreciéndolas. Bueno, es una pequeña... pues no es que no quieras hablar con el rival, ¿no? Pero simplemente pues llegas a una posición teórica y no hay dándole vueltas de que si me las ofrezco y que ahora diga, ¿por qué me las ofreces ahora y antes no? Bueno, simplemente se firman como son teóricas y punto. Bueno, pues nada, tenemos el match ahora 4-3 a favor de Carlsen, quedan 5 partidas, vemos si Anand se puede recuperar, a ver mañana qué nos tiene preparado. En la última partida contra la India de Dama que jugó Carlsen, no quedó muy allá en la apertura, vino Carlsen muy bien preparado, aunque luego sí pudo presionar, como por ejemplo hoy ha hecho Carlsen a Anand, y ahí se le criticó bastante a Anand que aquella partida con la torre y el alfil pudo haber hecho sufrir a Carlsen durante bastante más tiempo, y como vemos que al contrario, Carlsen se lo va a seguir haciendo, le va a jugar siempre las partidas hasta el final, y Anand tiene que ir a muerte en estas partidas que le quedan. Supongo que ahora esta de blancas y la siguiente, supongo que con negras tratará de conseguir un empate y intentar ganar una de estas dos partidas, y luego en las últimas rondas, si sigue perdiendo por uno, pues ya tiene que ir a ganar con blancas, negras, amarillas y con la que haga falta, ¿no? Pero bueno, por lo menos si lleva el match solo una partida abajo, recordar que van 7 y en el otro mundial había perdido en la 10 por 3 puntos, ¿no? Con lo cual, de momento, pues creo que todavía albergamos lucha. Y nada, esperemos que sería emocionante que Anand gane otra partida y volvamos a tener un match empatado, ¿no? Por lo menos para asegurarnos, yo creo que 12 partidas y emoción hasta el final. Bueno, pues esto ha sido el resumen de esta partida. Por cierto, se habló de que por 2 jugadas no batió el récord de la partida más larga en el Campeonato del Mundo. Creo que eso corresponde a una partida Karpov-Korchnoi, que habían hecho tablas en 124 jugadas, o sea que bueno, por ahí podían haber hecho unas pocas más Carlsen y haber batido ese pequeño récord, pero bueno, que es, ya digo, es anecdótico simplemente. Y nada, espero que os haya gustado. Se despide como siempre el maestro Fi de Óscar de Prado para pokeriajedrez.com.